continuación iniciaremos la clase magistral titulada Reconstrucción del tejido social, la primera política de seguridad de Chile, a cargo del subsecretario de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, señor Marcelo Sánchez Ahumada. El señor Marcelo Sánchez Ahumada asumió su cargo en marzo de 2026 bajo la administración del presidente José Antonio Kast. Posee una destacada trayectoria de casi 30 años en el ámbito del desarrollo social, la filantropía y las políticas públicas orientadas a la infancia. Por más de una década dirigió la Fundación San Carlos de Maipo, referente en materia de prevención social temprana basada en evidencia. Ha sido miembro de la Society for Prevention Research con investigaciones publicadas en USA y en Chile, docente de posgrados en la Universidad Adolfo Ibáñez. Fue director de FOSIS y de Cercotec en la región metropolitana, entre otros cargos. En su actual labor en la Subsecretaría de la Niñez, organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se encarga del diseño y articulación de políticas públicas destinadas a garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país. De formación es ingeniero comercial en la Universidad Adolfo Ibáñez y cuenta con posgrado en ESEM de Madrid, España. Invitamos al señor Marcelo Sánchez Ahumada a iniciar su clase magistral titulada Reconstrucción del tejido social, la primera política de seguridad de Chile. Adelante, subsecretario. Es el cambiado. Muchas gracias. Y la de la izquierda. Ya, muchas gracias. La verdad es que es muy grato para mí estar acá en la Universidad de Viña del Mar. No es la primera vez que he venido acá. Y quiero valorar también el profundo compromiso que ha tenido la universidad en el tema de la niñez. La última vez que vine acá, en realidad vine abajo. Fue para un seminario que organizó el gobierno regional sobre la prevención social basada en evidencia. Y estos conceptos no son triviales porque, y ya lo vamos a ver acá en la presentación, de la importancia que significa un mundo universitario que promueve la evidencia, un mundo universitario que se rige por la evidencia y que contribuye a la sociedad civil, pero también contribuye a las políticas públicas desde ese estadio, o sea, desde la generación de evidencia, desde la formación, desde aquellos elementos que nos permiten transformar las realidades sociales a partir de la ciencia. Y felicitar el desarrollo que ha tenido la universidad, por cierto que es un referente no solo a nivel regional, y también la profunda reflexión que hizo el rector respecto de hacia dónde debiéramos considerar que avance hoy día el modelo universitario, de los espacios también de eficiencia, de innovación, de capacidades que se pueden desarrollar y siempre teniendo presente cuáles son las realidades de los niños y de los jóvenes que ingresan hoy día a la oferta de educación superior. Y que muchas veces uno pierde la dimensión de lo que significa la territorialidad, de lo que significa las realidades locales. Y cuando uno piensa en lo que son las políticas sociales de nuestro país, la importancia que tiene la realidad local es fundamental. Particularmente, y permíteme que lleve agua a mi molino, pero cuando hablo de esta realidad local, de la necesidad de la realidad local, es algo de lo que se nutre hoy día el sistema de protección integral de la niñez. El sistema de protección integral de la niñez crea una nueva jerarquía de protección administrativa que se basa en lo local. Por eso existen las oficinas locales de la niñez. Estoy casi seguro de que si yo les preguntara a ustedes cómo funciona el sistema de protección integral de la niñez, y por favor no se sientan, es la realidad que nos pasa. No más del 20% de esta sala sabría que existen las oficinas locales, sabría que existe la ley de garantía. Y soy generoso al decir eso, porque me pasa que tengo que compartir con mis colegas subsecretarios, Seremi y otras autoridades, y lamentablemente hay muy poco conocimiento de la ley de garantía. Y hay muy poco conocimiento de una ley que significa obligaciones por parte del intersector. Una ley imperfecta, obviamente, una ley que no tiene mecanismos de exigibilidad, que no tiene sanciones, que frente a otras leyes es bastante desmejorada. Si yo, por ejemplo, le niego una información a un periodista,
me van a sancionar con el 50% de mi sueldo, y créanme ustedes que yo haré que todos los trabajadores que están en mi repartición hagan el esfuerzo máximo para responderle al periodista. Pero ¿qué es lo que pasa cuando, habiendo un cupo disponible, por ejemplo, en atención primaria para un niño del servicio de protección, el jefe superior de servicio o el jefe del servicio ahí se la niega? Y ahí entonces nos encontramos con la triste realidad de que cuando no hay mecanismos de exigibilidad, cuando no hay sanciones, lamentablemente el intersector no funciona. Y nosotros tenemos toda una estructura gubernamental, ya sea en la protección de la niñez, en desarrollo social, en los servicios, etcétera, que se basa precisamente en la articulación con el intersector. Y casi ideológicamente, desde siempre hemos pensado que lo correcto para un Estado es ser eficiente en la medida que logra articular con un intersector que en teoría llega en la oportunidad, en la calidad, en el momento preciso que debe llegar. Pero ¿cuántas veces vemos que cuando tiene que llegar, lamentablemente llega tarde? Y entonces ahí viene el mandato de poder decir cómo hacemos que toda la oferta pública realmente responda en tiempo y oportunidad a lo que la ciudadanía está esperando, cómo logramos hacer que esa necesidad puntual de un tratamiento en materia de salud mental para un niño que hoy día está en consumo inicial de droga y alcohol no llegue cuando el niño ya está en consumo problemático. Y pueda ser resuelto en la instancia administrativa y no en el servicio de protección, que por lo demás también vive un sistema permanentemente en crisis. Entonces, quizá el desafío de poder pensar la realidad que tiene nuestro país, que enfrenta una paradoja, tenemos probablemente los mejores sistemas o las mejores leyes, salvo evidentemente que son leyes que para que puedan operar deben operar con mecanismos, con reglamentos que garanticen esa potestad que requiere la ley, pero que nos encontramos con marcos legales que están muy evolucionados. Si uno mira, hoy día tenemos Subsecretaría de la Niñez, tenemos Defensoría de la Niñez, tenemos un servicio de protección especializado separado de un servicio de reinserción y tenemos una ley de garantía. Probablemente en Latinoamérica hay muy pocos países que cuentan con tan vigorosa agenda legislativa, cuerpos legislativos especializados en materia de niñez. Y sin embargo vivimos una profunda crisis de respuesta del Estado frente a los desafíos de la niñez. Entonces parece ser que esta idea fantasiosa de todos nosotros en realidad como país, de pensar que las leyes resuelven lo que administrativamente no se lleva a la práctica, no se cumple, pareciera ser que tenemos que hacer algo diferente. Pareciera ser que tenemos que mirar cómo poder hacer efectivo aquello que el legislador de alguna forma ha acordado, pero que finalmente en la práctica no se cumple. Y así nosotros, mientras tenemos una pobreza por ingresos del orden del 17,3%, por ejemplo en materia de niñez, nosotros tenemos cerca de un 25%, duplicando incluso la pobreza de los mayores de 60 años, que hoy día es del orden de un 13% gracias a la PGU. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que somos incapaces de llegar, por ejemplo, a aquella familia, a aquella mamá, a aquella jefa de hogar que tiene hijos y que sin embargo la política pública pareciera ser no está siendo capaz de llegar a esos hogares. Hogares con hijos, hogares con niños, niños a los cuales el legislador ha prometido generar un sistema de protección integral, pero que a la base, que es el espacio de protección natural que tienen los niños, que es precisamente la familia, pareciera ser que no hemos hecho un esfuerzo contundente por fortalecerla. Ni desde los recursos económicos, ni desde aquellos recursos que son fundamentales, por ejemplo, para el apoyo a la crianza. Hoy día tenemos 1.207 víctimas de homicidio en el año 2024, marginalmente menor durante el año 2025, pero cuando uno analiza, por ejemplo, las cifras de niñez, de niños muertos víctimas de homicidio consumado, salvo el último semestre del año pasado que bajó marginalmente, si uno analiza las cifras de los últimos 5 años tenemos más de un 105% de crecimiento. Es decir, están bajando
el total de crímenes que se cometen, de los homicidios consumados, marginalmente, sí, no ha sido una caída profunda. Sin embargo, en la trayectoria de homicidios de niños y adolescentes vamos al alza. Y si uno analiza no solamente los homicidios consumados, sino analiza los homicidios tentados y frustrados, nos vamos a encontrar que esa cifra es mucho más significativa. Y eso entonces uno tiene que reflexionar. Evidentemente puede el último semestre haber disminuido la letalidad, pero lo que persiste son los altos niveles de violencia que se ejercen contra los niños. Y cuando, por ejemplo, hoy día hacemos el análisis de la violencia, entre comillas, mal llamada escolar, la violencia escolar no es sino el resultado de la causalidad que está fuera de las aulas del colegio. Probablemente el colegio sigue siendo el espacio protector más efectivo frente a este tipo de conductas. Sin embargo, lo que vemos es un debilitamiento profundo a nivel familiar, donde 7 de cada 10 padres, según las estadísticas más recientes de UNICEF, aleccionan violentamente a sus hijos, donde el 47% de esos mismos padres justifican la violencia física, donde cerca de la mitad de esos padres consideran que la violencia psicológica no es violencia. Y entonces nos encontramos con un entorno protector natural donde finalmente hay violencia. Después vamos a ver el espacio comunitario. Y en el espacio comunitario nos encontramos, por lo menos, yo recuerdo a lo menos 20 episodios durante el año pasado, donde el narco decidía si mandábamos a los niños al colegio o no. Cuando tenemos una sociedad donde el narco decide cuando los niños van al colegio, tenemos una sociedad violenta. Cuando los niños tienen que no asistir porque tienen miedo a esa violencia, cuando la segunda razón por la cual un papá o una mamá elige el colegio de sus niños es la seguridad, claramente estamos teniendo un problema como sociedad, porque finalmente lo que estamos hablando es que el poder, la violencia vinculada a ese poder en el ámbito comunitario es la que logra resultados. Y entonces la gran pregunta es, cuando hablamos de violencia escolar, si vemos violencia en el entorno familiar, si vemos violencia en el entorno comunitario, ¿qué esperamos en el entorno del colegio? Si vemos también un colegio que tiene esfuerzo importante por recuperar, por ejemplo, los problemas académicos que tuvimos después de la pandemia y que ha tenido pocos recursos para poder implementar, por ejemplo, los planes de convivencia o programas de habilidades socioemocionales, a sabiendas de lo que iba a significar la vuelta de la pandemia, evidentemente era esperable un crecimiento significativo en los problemas de convivencia escolar. En mi vida anterior, en la gerencia de la Fundación San Carlos de Maipo, advertimos de manera importante desde el año 2021 lo que se iba a venir, la oleada que se venía a nivel de violencia, porque tuvimos durante 2 años niños sin ninguna regulación emocional. La regulación emocional base de los niños es la regulación que se da con otros. Y cuando uno está frente a una pantalla, esa regulación emocional no se ejercita. Y tuvimos niños de la primera infancia, en el tiempo de mayor plasticidad cerebral, y en la adolescencia, el otro tiempo de mayor plasticidad cerebral, cuando requerían tener interacción con otros que estaban frente a una pantalla. Entonces era absolutamente esperable que lo que tuviéramos posteriormente a la pandemia iban a ser aumentos significativos en los problemas de desarrollo socioemocional. Sin embargo, nuestra preocupación desde el mundo académico fue recuperar el aprendizaje en matemática, el aprendizaje en lenguaje, el aprendizaje en las ciencias duras. Y es súper legítimo. ¿Por qué? Porque también hay una evaluación respecto de cómo vamos mejorando los aprendizajes. La evidencia internacional, por ejemplo, ha demostrado que los programas de habilidades socioemocionales tempranamente, particularmente en NT1 y NT2, educación parvularia, logran aumentar la flexibilidad cognitiva y el aprendizaje 10 años después de manera significativa. Por lo tanto, invertir en habilidades socioemocionales tempranamente redunda
en un mejor rendimiento académico. Esto no es lo uno o lo otro. Es que gracias a lo uno vamos a tener espacios de aprendizaje mucho más adecuados y vamos a adquirir mejores conocimientos y vamos a tener mejores rendimientos. Así también, por ejemplo, el Premio Nobel de Economía James Heckman y su socio García, que nunca me acuerdo del nombre, pero el estudio de James Heckman y García, hicieron un metaanálisis importantísimo de muchos casos de programas de parentalidad, de apoyo a la crianza, con alto estándar de evidencia, y miraron a todas las familias en alto grado de vulnerabilidad social que participaron en esos programas con el contrafactual de aquellos que participaban solamente en acciones o actividades, pero sin el estándar de evidencia requerido para poder medir impacto. Y lo que descubrieron fue realmente revolucionario, que debería tenernos pensando desde el Ministerio de Hacienda para abajo. Es que los hogares de mayor vulnerabilidad social que habían pasado por programas de apoyo a la crianza basados en evidencia, después de 12 años lograban tener mayores ingresos autónomos que los mismos hogares en condición de vulnerabilidad, que otros hogares de condición de vulnerabilidad que no habían recibido esos programas. Y esos ingresos autónomos cambiaban mucho más que aquellos que solo habían recibido subsidios y transferencias. Por lo tanto, las últimas investigaciones que nos vienen a demostrar que programas de apoyo a la crianza pueden ser una herramienta efectiva para el combate contra la pobreza. Entonces, cuando vemos eso, cuando vemos que el entorno protector de la familia evita la violencia, cuando vemos que el entorno protector de la familia potencia el desarrollo, potencia el aprendizaje, pero además potencia la generación de ingresos autónomos en las familias más vulnerables, vemos que las políticas sociales tienen más herramientas para poder resolver los problemas sociales que no estamos viendo. Y el mundo académico en eso es tremendamente importante para descubrir el impacto que están generando los programas sociales que realmente tienen evidencia y tienen resultados. Estamos en una situación donde básicamente nuestro país, si bien es cierto, no es de los peores países en Latinoamérica en términos de la seguridad. Hemos tenido un aumento significativo en la tasa de homicidio, hemos tenido un aumento significativo en un número creciente de tipos violentos de delitos contra las personas que evidentemente han cambiado nuestra realidad y nuestra percepción. Y si bien es cierto, no estamos en la situación de varios países de Latinoamérica, sí estamos respecto de nosotros mismos en un deterioro que cabe la pena pensar cuáles son los factores que están a la base. Ahora, frente a esto y pensando en todo este desafío que significa fortalecer a las familias como factores protectores, como el agente que nos va a permitir disminuir los niveles de violencia al interior de la familia, al interior de la comunidad, al interior de los colegios, que nos va a permitir generar desarrollo económico, reducción de la pobreza, estamos enfrentando una crisis demográfica y familiar severa, con una tasa de fecundidad de menos de 1 punto, con hogares unipersonales, 1 de cada 5 hogares son unipersonales, donde la jefatura de hogar muchas veces es sobre el 50% de la realidad, particularmente de los hogares más vulnerables, y donde formar una familia es estructuralmente más difícil. Y si bien es cierto, hoy día nosotros podemos estar viendo mayores facilidades, por ejemplo, para la incorporación de la mujer al trabajo, las herramientas que se requieren hoy día no están disponibles. No están disponibles para aumentar la flexibilidad laboral, no están disponibles la posibilidad de conciliar la vida y trabajo, y tenemos que hacer un esfuerzo fundamental si queremos crecer como país. Lo que va a hacer crecer a Chile a tasas significativas sobre el 6% como era antaño es la incorporación de la mujer al trabajo. Y eso requiere realidades distintas a las que hoy día tenemos. Requiere un sistema de cuidados profundo, requiere la posibilidad de tener programas como las Sala Cuna financiadas, que estén funcionando, que tengan posibilidades.
tener una red de apoyo fundamental. Y cuando uno mira, por ejemplo, cuáles son los elementos más difíciles para formar un proyecto familiar, tienen que ver con esas realidades, tienen que ver con la posibilidad de desarrollarse laboralmente, tienen que ver con las posibilidades de tener apoyo a la crianza, tienen que ver con las posibilidades de poder tener una red que funcione, que esté para poder suplir todas aquellas dificultades que significa la incorporación laboral o la mantención de realidades que son cada vez más complejas. Estamos enfrentando una crisis demográfica que requiere medidas de carácter urgente y muchos países que han hoy día invertido en reducir la tasa demográfica a la baja, lo más que han logrado es detenerla, pero no revertirla. Y eso es un dato de la realidad. Y por lo tanto, hacer esfuerzos en primer lugar para detener esta caída demográfica y en segundo lugar, poder avanzar para facilitar la incorporación o el desarrollo de familias que puedan aportar con mayor cantidad de habitantes, porque si no la tasa de reemplazo va a ser cada día más compleja. El 19,2% de la población tiene más de 60 años. Estamos próximos, me queda poquito. Pero, y muchos de nosotros, si veo este auditorio, no, son todos jóvenes. Pero claramente las realidades nos van a ir superando. Por eso felicito las prioridades que plantea el rector. Es una lectura muy evidente de lo que significa esta realidad en el futuro y nosotros tenemos que tener el desarrollo de una economía plateada, dorada, whatever, para las personas que hoy día están entrando ya no a la tercera edad, sino a la cuarta edad y que siguen activos y pretendemos que sigan activos, que sigan saludables, que sigan autónomos. Y para los que no, tener un sistema de cuidados que permitan que sus cuidadores también puedan ejercer algunos otros roles y tengan los espacios para poder seguir desarrollándose. Hay un aumento del aislamiento social, hay una fragilidad de las redes familiares, se casan tantos como se divorcian hoy día. Y evidentemente más allá de la realidad que significa, que es una realidad que es mundial, es global, etc., la valoración de la familia es fundamental y no solo desde la lógica valórica, perdón que sea tan claro, sino desde una lógica estrictamente desde la evidencia preventiva de lo que significa una familia que es un soporte importante para hacer frente a los factores de riesgo que tiene la sociedad. Y hoy día hay mayores factores de riesgo. Hoy día, por Dios que es difícil que un papá le diga a sus niños que no fumen marihuana. Con la normalización, que lamentablemente incluso muchas autoridades le han hecho al consumo de la marihuana. O decirle a los niños que no vean tanta pantalla. Por Dios que están solos los papás. Por Dios, ¿cuántos de nosotros cuando un niño hace berrinche no tenemos las ganas de pasarle un celular en la calle para que nadie nos mire feo? O buscando esas soluciones que por lo demás no sabemos cómo implementarlas. Los papás estamos viviendo situaciones complejas, realidades que nos superan. Los juegos en línea, niños que apuestan, el acceso a la pornografía de manera temprana. ¿En qué momento darle un celular a un niño? Cuando todos los niños en el curso tienen celular. Y resulta que nosotros queremos a lo mejor ir contracorriente, pero por Dios que es difícil ir contracorriente. A mí me dejaron hablar como un año porque me negué a la barra libre con los apoderados del colegio. Y porque llegué con los guardias municipales también. Eso se... Pero hoy día que es difícil ser padre. Y por supuesto que esto significa evidentemente cambios demográficos que son complejos. Ahora, una realidad que inevitablemente nos golpea tiene que ver con la infancia más vulnerada, la infancia más dañada, la infancia que busca protección, pero que el Estado no ha sido capaz de proteger.
Y tenemos 156.000 niños que el año pasado ingresaron al sistema de protección. Los ingresos superan a los nacimientos y donde además estos espacios de protección han sido vulnerados. Han sido vulnerados por el crimen organizado, han sido vulnerados por la explotación sexual. Hoy día tenemos residencias del servicio de protección donde el 100% de las niñas son víctimas de explotación sexual. El 30% de las niñas entre 14 y 17 años son víctimas de explotación sexual. Donde los niños, cuando salen, porque hay salidas no autorizadas en las residencias ustedes saben que no son centros de reclusión y por lo tanto pueden entrar y salir. Pero ahí entonces se da un espacio de fragilidad importante para el reclutamiento de niños de parte del crimen organizado. Tenemos más de 300 niños que desaparecen del sistema residencial año a año. El Acta 37 del Poder Judicial ha ido midiendo cada año. Va a visitar las residencias y se encuentra con que hay del orden de entre 200 y 300 niños que no son habidos. Que Carabineros hace un esfuerzo importante por ubicarlos, pero no son ubicados. Y que finalmente aparecen o en una red de explotación o participando en una banda delictiva. O lo que es peor, aparecen muertos. Como hace 3 meses atrás en el norte, un niño que sale de una residencia lo captura una banda delictiva porque participaba en una banda y termina muerto a lo bonzo abandonado en el desierto. Y esa es una realidad. Y es una realidad que estamos enfrentando día a día desde el servicio de protección, donde tenemos que buscar las mejores herramientas para generar protección en medio de una crisis de seguridad que es extraordinariamente importante y donde finalmente el crimen organizado está penetrando los espacios protectores de la niñez, incluso dentro del Estado. Por lo tanto, no podemos ser ajenos a esta realidad y desde esa lógica, donde el crimen organizado está ocupando los espacios que abandona el Estado, donde los factores de riesgo, en que tenemos la deserción escolar, por ejemplo, la deserción escolar aumenta entre un 20 y un 30% la probabilidad de que un niño participe en acciones delictivas. Y lo que es peor, se cataliza desde más temprano. Los niños que empezaban a delinquir a los 13, 14 años, hoy día ya empiezan a los 11 años. Y el consumo de alcohol y drogas hace que esa trayectoria sea cada vez más violenta. Y tengamos entonces trayectorias consolidadas a los 14, 15 años sin haber trabajado con ellos desde antes. Hoy día los niños que son inimputables son invisibles al sistema. Hay se estima, alrededor de 3.000 niños al año que son inimputables. Alrededor de 800, 900 niños llegan al PSI 24 horas. Uno los puede relativamente identificar. Pero después cuando entran, por ejemplo, al sistema de protección son absolutamente invisibilizados porque entran por una causa de vulneración de derechos. Y entonces, ¿cómo trabajamos con esos niños que son inimputables? ¿Cómo le hacemos llegar una oferta para el desistimiento delictivo si no sabemos dónde están? Y ahí entonces están los desafíos que tenemos como Estado, de poder poner foco en la realidad de los niños que hoy día, por ejemplo, necesitan un apoyo porque si no van a seguir trayectorias delictivas cada vez más profundas, cada vez más dañinas. Hay fragmentación del Estado, la capacidad de respuesta es baja. ¿Y por qué? Y porque, claro, nosotros hemos pensado siempre un Estado que actúa en red, que llega oportunamente, que llega con calidad, pero eso no sucede. Y esa fragmentación afecta la cronificación del daño de los niños. Y por lo tanto, si vemos tanta dificultad desde el punto de llegada, es decir, de cómo logramos rehabilitar a los niños con un intersector que a veces no funciona adecuadamente o la mayor parte de las veces no funciona, primero tenemos que hacer esfuerzos importantes por lograr que ese intersector responda, pero lo más importante es poder llegar antes y dejar de llegar tarde. Y para llegar antes tenemos que invertir en prevención social. Hoy día, si ustedes miran la oferta en prevención social o si ustedes miran siquiera los números en materia de prevención social, representa menos del 10% de los presupuestos públicos e intersectoriales.
Evidentemente estamos todos preocupados de la crisis. Ustedes ven, por ejemplo, el presupuesto del Servicio de Protección son cerca de 600 millones de dólares. El presupuesto de la Subsecretaría de la Niñez son cerca de 100 millones de dólares. Solo el presupuesto de los diagnósticos clínicos del Servicio de Protección, que es de alrededor de 40.000 millones de pesos, es todo el presupuesto que tienen las oficinas locales de la niñez que están desplegadas en 341 comunas y que son el órgano rector de la protección integral de la niñez. A ver, no digo que le quitemos plata al Servicio de Protección. Lo que quiero decir es que las prioridades de presupuesto público pareciera ser que no están en la prevención y están en la reparación, que es necesaria, que es crítica, que es importante y que es urgente. Pero así como invertimos en reparación con una tasa de éxito muy baja, lo que deberíamos hacer es invertir en prevención. Y así como decía el rector, ¿cuánto más deberíamos hacer, por ejemplo, en la educación escolar? ¿Cuánto más deberíamos ir hacia agua arriba para evitar que agua abajo tengamos una tasa de efectividad más baja y también tengamos la posibilidad de no tener daño en los niños? Porque yo estoy seguro que todos los que estamos acá preferiríamos que nuestro hijo no fuera abusado sexualmente, no fuera violado, a tener los mejores terapeutas para su rehabilitación. Y ese es el mandato ético de la prevención. Para eso tenemos que invertir. Pero todavía estamos a años luz de eso. Y tenemos que partir trabajando en eso. Y tenemos que partir con el foco que significa tener pocos recursos para generar una inversión para la prevención en una dinámica inercial que tiene el Estado para empezar a hacer este cambio y poder invertir para llegar antes. Ahora, en un contexto donde hay límites a la respuesta convencional del Estado, son límites que están definidos por la ley, por el principio de legalidad, por la separación de poderes, por los derechos fundamentales, por el principio de reserva legal, que son todos principios que operan para hacer que la respuesta del Estado tenga los contrapesos necesarios, pero que muchas veces genera situaciones complejas. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy concreto, muy real y muy lamentable. Nosotros estamos impulsando una norma, un principio, un programa dentro del Servicio de Protección, que es la desinternación de niños de menos de 4 años, que por lo demás es cumplir un mandato legal. El año 2022, la ley del nuevo servicio estableció que no pueden haber niños de menos de 4 años en una residencia. Cuando se publicó la ley, habían 400 niños. Llegamos a tener cerca de 900 niños. Hoy día hemos empezado a un proceso de desinternación de niños que nos lleva a que hoy día dentro de las residencias tenemos 598 niños de 0 a 4. Pero probablemente podríamos haber avanzado más rápido si no fuera que tribunales de familia y tribunales, permítanme decirlo con todas las letras, tribunales conocidos, jueces conocidos, toman la decisión de internación de niños en una residencia del servicio, pese a que la ley establece que niños de menos de 4 no pueden. Y que habiendo familias de acogida, porque yo puedo entender que esa decisión se tome transitoriamente, dado que no hay familias de acogida, lo internan, ya sea porque están en horario inhábil o por cualquier otra consideración. Entonces sacamos 5, pero suben 6. Afortunadamente, esto está cambiando en la mayor parte de los tribunales en nuestro país. Y a nivel nacional salen muchos más de los que entran, pero siguen entrando. Pero es la separación de los poderes. Y por lo tanto, tenemos que hacer todos nuestros mejores oficios, entendiendo la autonomía y la independencia de los tribunales, para que podamos, como Estado de Chile, cumplir la ley. Ahora, hay límites que también están asociados a los tratados internacionales.
Me tocó hace 2 años atrás, frente a la consulta del gobierno argentino respecto del alcance y los límites del cuidado, tener que ir a alegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque nuestra política nacional de cuidado, implementada durante el gobierno anterior, no consideró el derecho preferente de padres y cuidadores, que en la práctica, ¿qué significa? Significa que también es extensivo el cuidado a aquellas familias con especial protección del Estado. Y por lo tanto, en el Sistema Nacional de Cuidado y en la Política Nacional de Cuidado no estaban incorporadas las familias que estaban bajo protección del Estado, como por ejemplo la reunificación familiar o las familias de acogida. Bueno, contrario a lo que nosotros pensábamos, el tribunal acogió nuestra postura y en su sentencia estableció el derecho preferente de padres y cuidadores y en consecuencia la necesidad de adaptar las políticas y los sistemas también para privilegiar a aquellas familias de especial cuidado. Pero esta visión de poder mirar a la familia desde la centralidad de lo que significa para la sociedad, que por lo demás, perdónenme, pero a mí siempre cuando yo me amparo en la Convención de los Derechos del Niño y en la Convención Americana, muchos me miran con cara de que te pusiste progre. Pero yo les voy a decir, si ustedes leen la Convención de los Derechos del Niño, les aseguro que creerían que la escribió un republicano. No, mentira. No, porque el derecho preferente de padres y cuidadores es un derecho que está consagrado en la Convención de los Derechos del Niño. Y en el artículo 19 de la Convención Americana está incorporada en su totalidad. Y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado de manera permanente por el derecho preferente de padres y cuidadores. Y sin embargo, es probablemente el derecho menos consciente que tenemos en nuestra legislación, que por lo demás también está en nuestra ley de garantía. Y entonces, ¿por qué, por ejemplo, no hemos promovido de manera importante la reunificación familiar? ¿Por qué no hemos promovido las familias de acogida de la forma en que hemos promovido el estándar de las residencias, por ejemplo? Ustedes saben que una familia de acogida hoy día recibe entre 120 y 150 mil pesos de aporte. Y ustedes saben que el costo mensual de un niño en una residencia, el mismo niño que podría estar en una familia de acogida, es de 2,3 millones. Y si la residencia es del Estado, es de 4,3 millones de pesos. ¿No estará mal pelado el chancho? Y créanme de que he estado apoyando a todos los gobiernos desde el regreso de la democracia, y en todos salían a decir: tenemos que avanzar hacia las familias de acogida. Y ninguno fue capaz siquiera de cambiar el tema del financiamiento. Y esa es la pelea que hoy día estamos dando como gobierno. Porque creemos que no hay mejor lugar para que un niño crezca que una familia, sea temporal o sea definitiva. Pero para eso hay que hacer esfuerzos que tienen que ver con esto, tienen que ver con el amparo legal internacional, tienen que ver con nuestra legislación, tienen que ver con los recursos, cómo se priorizan, cómo se organizan. Y tiene que ver con la convicción de que es la familia lo que nos va a permitir romper estos límites materiales y presupuestarios que finalmente hacen que sigamos en la inercia de siempre. Ahora, la respuesta convencional es desde el derecho, es desde la administración, es desde el presupuesto. Y cambiar esa lógica significa entender que tenemos que invertir en prevención, que la familia y la comunidad son claves. Entonces, cuando planteamos que la familia es la primera política social y también la primera política de seguridad, no es que queramos llevar a la familia a la cancha de la criminalidad. Es que queremos llegar a donde realmente están las causas de la pérdida de la seguridad. Y esto no tiene que ver con una concepción valórica. El SGRG de la Universidad de Washington hace 60 años ha levantado evidencia más que contundente
de los factores de riesgo y de los factores protectores a la base de al menos 6 conductas problemáticas. Si ustedes miran el cuadrito, vean qué cuadrito cubre prácticamente todas las variables de factores de riesgo en todas las conductas problemáticas. La familia. Otro que también tiene son los padres y los individuos, particularmente en la adolescencia. Pero la familia está en prácticamente todos los factores de riesgo y en todas las conductas problemáticas, la disfuncionalidad familiar. Por lo tanto, imagínense ustedes que yo fuera el señor Quirós y yo le voy a decir, mire señor Quirós, no invierta en nada más. No invierta en bajar la deserción escolar, no invierta en la violencia, no invierta en la depresión, la ansiedad, no invierta en la delincuencia, no invierta en el abuso de sustancias, invierta en parentalidad, invierta en apoyo a la crianza, invierta agua abajo, no agua arriba, al revés, agua arriba, no agua abajo, invierta donde están los factores de riesgo. ¿No va a ser mucho más costo eficiente? ¿No va a ser acaso que yo voy a estar invirtiendo donde realmente está la causa, no para una, para 6 conductas problemáticas? Y además vamos a llegar antes que se produzca el daño. Por lo tanto, parece muy lógico. La evidencia nos muestra y da lo mismo la concepción de familia que podamos tener en la cabeza. Es la familia. Es la familia que cuando funciona bien puede hacerle frente a esos factores de riesgo. Y cuando miramos los factores protectores, donde las competencias cognitivas, los estándares claros y saludables, los vínculos prosociales están presentes como factor protector a todas las conductas problemáticas, encontramos también que el ambiente donde se da todo eso es en la familia. Cuando David Hawkins y Richard Catalano, con los dos yo he podido trabajar durante 8 años, que son los fundadores del SGRG de la Universidad de Washington, son los creadores de la Society for Prevention Research. Cuando ellos desarrollaron y conceptualizaron la estrategia de desarrollo social, que muchos de ustedes probablemente la conocen, hace también más de 60 años, definieron 4 acciones fundamentales a la base de esa estrategia. En primer lugar, darle a los niños oportunidades, darle la posibilidad que hagan la cama todos los días, darle habilidades, enséñeles a hacer la cama, pero además denle reconocimiento. Pucha, qué bien que te quedó la cama, pero podríamos mejorar un poquito porque te quedó media arrugada acá. Así vamos creando capital social, así vamos creando desarrollo, bienestar para los niños en la medida que van ejercitando. Pero hay algo que también la estrategia de desarrollo social dice: podemos tener habilidades, oportunidades y reconocimiento, pero si no tenemos estándares claros de comportamiento, esto no sirve. ¿Qué mejor demostración que el narco? El narco le da oportunidades, vamos a ir a robar, vamos a hacer un portonazo. Le da habilidades, te enseña a usar un arma, te enseña a usar un arma blanca o un arma automática. Le da reconocimiento, te subo de soldado, te subo a guardaespaldas, te compro, te doy dinero para ti y para tu familia. Pero la gran diferencia son los estándares claros de comportamiento. ¿Y dónde se aprenden los estándares claros de comportamiento? ¿Quién orienta a los niños para que con todas esas herramientas realmente tengan un desarrollo positivo? Son los padres, es la familia, son los cuidadores. Y entonces, ¿quién va en apoyo a los padres y a los cuidadores? Y ahí entonces, desde el Ministerio de Desarrollo Social, nosotros entendemos esto como un sistema, pero un sistema que tiene a la base el fortalecimiento de la familia. Y si ustedes quisieran expresar en una frase lo que significa para nosotros desde el gobierno del presidente Kast la protección de la niñez, es la protección a través de la familia. Otros gobiernos han protegido a través de la institucionalidad, creando leyes. Otros a través de las estructuras. Tengamos residencias más chicas,
eliminemos los CREAD. Nosotros tenemos otra convicción. Nuestra convicción es que para realmente proteger a la niñez hay que proteger a la familia, hay que cuidar a la familia, hay que acompañarla y hay que estar al servicio de la familia. Y esto no solo es valórico, que puede ser, evidentemente cada uno puede tener su concepción valórica, es ciencia, es evidencia. Sin la familia no logramos reducir los factores de riesgo que están a la base de las conductas problemáticas de niños y adolescentes. Y cuando hablamos de seguridad, esas conductas problemáticas afectan la seguridad. Un niño que se inicia hoy día tempranamente en el delito, a los 11 años, termina siendo un adulto refractario. El 5% de los jóvenes delincuentes cometen el 50% de los delitos. Multireincidentes, son trayectorias delictivas que parten muy tempranamente y que son cada vez más violentas. 1,7 años tardas entre el hurto simple y el robo con violencia. Si nosotros no invertimos hoy día en prevención, si no fortalecemos estos 6 ejes que forman parte de los espacios protectores de la niñez, estamos hipotecando nuestra seguridad futura, estamos hipotecando nuestra convivencia, estamos hipotecando nuestra democracia. Son todos los espacios que genera el no intervenir tempranamente. Nosotros tenemos dentro del plan de protección de la niñez la centralidad de dotar a las oficinas locales de la niñez de una oferta de apoyo a la crianza, de una oferta de apoyo al desarrollo de habilidades socioemocionales. Hoy día la instalación de las oficinas locales ha podido generar una cobertura, pero nos falta fortalecerla con una oferta concreta, basada en evidencia, que aporte a la prevención temprana, que tenga una cobertura nacional progresiva, que ayude también a resolver los problemas que van aguas abajo hacia el servicio de protección. Nuestro plan Renace busca incentivar la natalidad, apoyar a las familias, especialmente los primeros 1000 días de desarrollo infantil. ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, sacar a los niños de las residencias? Porque la institucionalización genera graves problemas cognitivos, conductuales, emocionales. Son 9 veces más las conductas problemáticas que desarrolla un adulto que ha permanecido más de 6 veces en una residencia a aquel que ha permanecido en un contexto familiar. ¿Cómo no va a ser costo eficiente, pero además va a ser lo mejor que puede sucederle a un niño que invertamos en soluciones familiares para que no exista institucionalización, para que los niños puedan crecer en una familia? Y es cierto que esto es progresivo, es cierto que las residencias no van a dejar de existir, pero tienen que estar especializadas para mayores niveles de riesgo y tenemos que tratar de que sean la última ratio. Pero para eso tenemos que proponer, tenemos que generar soluciones familiares que sean sostenibles, diferenciadas, que sean de alguna forma las soluciones que nos permitan que los niños estén mucho mejor que en la institucionalización. Los primeros 1000 días de desarrollo son fundamentales, marcan, y esto no es una declaración, son años de evidencia que han mostrado cómo los primeros 1000 días marcan el futuro de los niños y el futuro de los adultos cuyos problemas conductuales nacen de la irrupción durante estos primeros 1000 días de factores de riesgo. En Chile Cuida y la Generación Dorada estamos impulsando el reconocimiento del cuidado, reconociendo los adultos mayores activos y la necesidad de generar redes intergeneracionales. Esto es muy importante. Lamentablemente, cuando uno mira el contexto mundial, ve situaciones de abandono severo a los adultos mayores, ve la pérdida de conexión con las generaciones anteriores, o sea, las generaciones actuales, digamos, o sea, los nietos, los hijos, etcétera. Se van generando espacios de olvido, espacios en que se aparta la realidad, no se quiere ver la realidad del envejecimiento, y para eso es que es necesario tener esta conexión
intergeneracional, tener este espacio de cuidado, pero un espacio de cuidado que facilite el Estado, un espacio de cuidado que dé los tiempos de desarrollo al cuidador, que se haga cargo de estas realidades, que finalmente esos cuidadores hoy día, que muchos de ellos no tienen reconocimiento ni económico ni formal, hoy día están haciendo la pega que probablemente debería también contribuir el Estado a poder resolver. Y por eso que estamos desarrollando esos programas. Reconstruir desde lo local significa reconocer que la capilaridad que tienen los territorios es fundamental para crear espacios de protección. Son precisamente las organizaciones sociales las que conocen de manera más cercana cómo se despliegan las brechas y las necesidades que tienen las poblaciones más vulnerables. Son las juntas de vecinos, los clubes deportivos, las escuelas y comunidades de fe, donde finalmente encontramos los espacios de protección. Si ustedes me preguntan hoy día, por ejemplo, ¿de dónde viene la mayor cantidad de familias de acogida? Les puedo decir que son las comunidades de fe, las comunidades evangélicas, donde hoy día tienen el mayor peso en las soluciones familiares frente al sistema residencial. Eso es un llamado, pero importantísimo, para quienes, por ejemplo, no somos evangélicos, que somos católicos, que somos ateos, que somos de cualquiera. Las comunidades de fe hoy día están dando un soporte que no estamos dando otros miembros de la sociedad y que es tan importante para todos nosotros en el futuro. Entonces, un Estado debe reconocer ese rol, debe participar con las comunidades de fe, debe participar con las organizaciones de base, con los clubes deportivos, con las juntas de vecinos. Ahí está la capilaridad que nos permite generar protección. Y el rol de las universidades. Evidentemente, un primer rol tiene que ver con formar bien a sus profesionales. Y claramente eso significa tener conciencia de quiénes llegan, de las necesidades que hay, de las brechas que hay que cubrir. Pero también hay que innovar socialmente. Y para eso tenemos que investigar. Tenemos que investigar y tenemos que aplicar. Tenemos que ser capaces que esa investigación, junto con ser una investigación que apoye el desarrollo de las ciencias, también tenga una expresión concreta en la acción pública, en la acción privada. La vinculación al medio es fundamental para generar cohesión con las comunidades, para generar un espacio que significa restituir la confianza, que es confianza también lo que se necesita para poder actuar con el Estado. Y es esa construcción de cohesión social las que apoyan las universidades. Pero también hay un rol fundamental y que tiene que ver más desde lo académico, propiamente tal. El 54% de todos los programas de niñez, 54%, tiene evidencia apenas suficiente o mala. ¿Ustedes se dan cuenta lo que significa navegar sin brújula, sin tener resultados, sin tener evidencia, estar invirtiendo en políticas públicas que pueden ser iatrogénicas, que pueden ser malas para los niños? DARE, un programa mundialmente conocido contra las drogas en Estados Unidos, invirtiendo más de $1.000 millones al año. Los presupuestos gringos son muy especiales. $1.000 millones al año. 7 estudios aleatorizados con grupo de control que aumentaba el consumo de drogas en los niños. ¿Ustedes creen que eso no nos pasa a nosotros? Que no tenemos evidencia. Lo peor de todo es que no podemos decir que no nos pase, porque no tenemos evidencia. ¿Cuántos de nuestros programas sociales, donde está haciéndose inversión social, realmente se está haciendo destrucción social? Y entonces el llamado es al mundo universitario a generar la evidencia, a generar la oferta de recambio, a entender que tenemos que avanzar con programas que tengan evidencia, que tengan resultados, que garanticen impacto. Porque si no, no solamente estamos desperdiciando los recursos públicos que son muy valiosos para hacer todo esto, donde podríamos estar generando una mejor inversión en prevención, sino que estamos perdiendo la oportunidad de fortalecer nuestra sociedad con aquello que queremos resolver, que son estas problemáticas sociales. El rol de la universidad es insustituible. A la hora de evaluar los programas sociales, a la hora de hacer
el accountability, pero también el advocacy al Estado, el poder poner la luz crítica respecto de lo que estamos haciendo con nuestra oferta programática, con la forma en que funciona el Estado. Sin eso, la sociedad civil está desnuda. Sin el rol de las universidades, la sociedad civil está desnuda frente al Estado. Por Dios que las universidades tienen un rol en el equilibrio democrático del poder. Y eso se logra con evidencia, con resultados, con hacer el advocacy respecto de la realidad que enfrentamos con un Estado que generalmente funciona por la inercia cuando no tiene información. La información es clave, eso lo dicen todos, pero disponibilizarla para tomar políticas sociales, para tomar programas, para poder llegar antes, para poder prevenir, no lo hacen todas las universidades. Por eso es que es tan importante la investigación y es tan importante tener este rol de contrapeso del poder del Estado, de apoyo a la sociedad civil, de generar innovación y de poder ayudar al Estado a llegar antes cuando está llegando tarde, porque la seguridad comienza en una familia acompañada, en un niño protegido, en una comunidad que está viva. Y para eso la sociedad civil es el pilar fundamental, lo que nos va a dar que tengamos también un mejor Estado, no más Estado, no un Estado más grande, un mejor Estado. Porque hay eficiencia en el Estado, pero tenemos que tener los ojos críticos de la sociedad civil y del mundo universitario para poder avanzar por el bien de nuestro país. Muchas gracias.